Bienvenidos a Explorando Rutas. En este nuevo episodio, los llevaremos a un lugar emblemático lleno de historia, cultura y patrimonio, el Cementerio General de Santiago de Chile. Si eres amante de los viajes, el turismo histórico y la arquitectura, no puedes perderte este recorrido por uno de los cementerios más antiguos y fascinantes de América Latina. Antes de comenzar este fascinante viaje por el Cementerio General, no olviden suscribirse a nuestro canal Explorando Rutas y darle me gusta a este video. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestras próximas aventuras. Comencemos este recorrido por los secretos mejor guardados de Santiago. El Cementerio General de Santiago de Chile es uno de los lugares más icónicos y antiguos del país, cargado de historia, memoria y trascendencia cultural. Fundado en 1821 bajo la administración del entonces director supremo Bernardo O'Higgins, este camposanto no solo es un lugar de descanso para más de 2 millones de personas, sino también un reflejo del devenir histórico, político y social de Chile. Desde sus inicios, el Cementerio General rompió con las tradiciones coloniales al convertirse en el primer cementerio laico de Chile. Antes de su creación, la mayoría de los entierros en Santiago se realizaban en terrenos eclesiásticos o parroquiales, lo que estaba profundamente ligado a las creencias católicas. Con la apertura del Cementerio General, O'Higgins buscaba modernizar y secularizar las costumbres funerarias del país, alineándose con las ideas republicanas de igualdad y laicismo. Esta transición fue un hito en la historia de Chile, marcando un avance hacia la separación de la Iglesia y el Estado, algo que quedaría profundamente arraigado en las décadas siguientes. El Cementerio General no solo ha sido un lugar de sepultura, sino también un espacio de memoria. En sus más de 85 hectáreas de extensión se encuentran las tumbas de figuras cruciales para la historia chilena, como presidentes de la República, héroes de la independencia, intelectuales, artistas y personajes que dejaron huella en el desarrollo cultural, político y social del país. Este vasto espacio alberga mausoleos familiares de renombradas familias chilenas, así como monumentos dedicados a personajes públicos que marcaron la historia de la nación. Además, el Cementerio General ha sido un testigo silencioso de grandes eventos políticos. Durante periodos convulsos de la historia de Chile, como la dictadura militar de Augusto Pinochet, el cementerio fue escenario de diversas manifestaciones, marchas y actos simbólicos en protesta por las violaciones a los derechos humanos. De hecho, en sus terrenos se encuentran tumbas de desaparecidos políticos y víctimas de la represión, lo que convierte a este lugar en un símbolo de resistencia y memoria histórica. Cada año, miles de turistas acuden a recorrer sus senderos, no solo para rendir homenaje a las figuras históricas allí sepultadas, sino también para apreciar su arte funerario y conocer más sobre las historias que guardan sus muros. Asimismo, se realizan tours guiados que ofrecen una mirada profunda a la historia política y social de Chile, a través de las vidas y muertes de los personajes allí sepultados. A través de sus mausoleos, tumbas y monumentos, se teje una narrativa que abarca casi 200 años de la historia chilena, convirtiéndolo en uno de los cementerios más significativos de América Latina y una pieza clave para entender el alma y el espíritu de Chile. Aquí estamos en el patio histórico fundado en 1832. Es una de las áreas más antiguas y emblemáticas del cementerio, cargada de valor patrimonial y simbólico. Este patio fue concebido con el objetivo de albergar a las personalidades más relevantes del país, convirtiéndose en un espacio donde los héroes de la independencia, políticos influyentes, intelectuales y figuras culturales de gran relevancia descansan juntos en lo que es una especie de panteón de honor para la historia de Chile. En la década de 1830, Chile todavía estaba en los primeros pasos de su vida republicana. La independencia había sido alcanzada recientemente, y la naciente nación buscaba establecer su identidad y sus instituciones. En este contexto, el Cementerio General, que ya llevaba una década de funcionamiento, necesitaba un espacio específico para los próceres y figuras públicas que habían jugado un papel clave en la consolidación del país. Es así como en 1832, bajo la administración de los primeros gobiernos republicanos, se decidió la creación del patio histórico, un lugar destinado a las sepulturas de personajes ilustres que tuvieran un impacto duradero en la historia de Chile. Desde su fundación, este patio comenzó a adquirir una relevancia significativa y hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los puntos de mayor atracción para los visitantes del cementerio.
El patio histórico tiene un diseño sobrio y elegante que refleja la arquitectura funeraria de la época, enmarcada dentro de un estilo neoclásico, caracterizado por líneas simétricas y el uso de materiales nobles como el mármol. Las tumbas aquí están dispuestas de manera ordenada, y muchas de ellas son verdaderos monumentos, con esculturas que representan la figura de ángeles, alegorías a la libertad y símbolos patrios que exaltan las virtudes de los personajes allí enterrados. Además, el patio está rodeado por una serie de mausoleos y panteones familiares, que muestran el estatus y la influencia que estas figuras tenían en vida. El mármol blanco y las elaboradas inscripciones que adornan las tumbas cuentan la historia de personas cuyo legado marcó profundamente a Chile. Uno de los aspectos más notables del patio histórico es que es el lugar de descanso de muchos de los héroes de la independencia chilena. Figuras como José Miguel Carrera, uno de los principales líderes militares y políticos de la lucha por la independencia, reposan aquí, perpetuando su memoria en el imaginario colectivo. Carrera fue uno de los primeros en desafiar al poder colonial español y fue clave en la conformación de la primera Junta de Gobierno en 1810. Además de los héroes de la independencia, el patio histórico alberga los restos de expresidentes de la República, como Manuel Bulnes, quien gobernó entre 1841 y 1851, y es recordado por liderar el país durante uno de los periodos más estables de la joven república. Sus restos yacen en un mausoleo que destaca por su elegancia y sobriedad, un tributo adecuado para un líder que dejó una marca duradera en la historia de Chile. Otra figura notable sepultada en el patio histórico es Aníbal Pinto, quien presidió Chile durante la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. La victoria en este conflicto aseguró a Chile el control de territorios estratégicos, y el liderazgo de Pinto fue decisivo en esos momentos cruciales. El patio histórico también es un espacio de reconciliación. En él se encuentran enterrados personajes que en vida estuvieron en posiciones políticas opuestas. La historia de Chile ha sido marcada por intensas rivalidades y conflictos, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta las tensiones políticas de las décadas siguientes. Sin embargo, el Cementerio General y en particular su patio histórico, sirve como un recordatorio de que, en la muerte, todos descansan juntos, más allá de sus diferencias. Este patio ha sido, a lo largo de los años, un espacio de memoria colectiva. Durante el siglo XX, especialmente en tiempos de dictadura y represión, el Cementerio General se convirtió en un lugar simbólico para las familias que buscaban justicia y reconocimiento para sus seres queridos desaparecidos o ejecutados. Aunque el patio histórico fue concebido originalmente para figuras políticas del siglo XIX, su relevancia se mantuvo como un lugar de respeto y recordación para las figuras que marcaron la historia reciente del país. El Cementerio General de Santiago no habría sido posible sin el aporte de varias familias influyentes de la época, quienes, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, no solo jugaron un papel clave en su fundación y expansión, sino que también moldearon la estructura política, económica y social de Santiago. Estas familias, con fuertes raíces en la aristocracia chilena, fueron decisivas en la consolidación de la ciudad como el centro neurálgico del país y en la creación de instituciones fundamentales para el desarrollo de Chile. Su influencia sigue presente en los monumentos y mausoleos que, hasta el día de hoy, adornan el cementerio. La familia O'Higgins, encabezada por el prócer Bernardo O'Higgins, jugó un rol determinante en la creación del Cementerio General. O'Higgins, quien fue director supremo de Chile y uno de los líderes más importantes en la independencia del país, fue quien impulsó la idea de un cementerio laico para la nueva república, como mencionamos al inicio del video. La creación del Cementerio General en 1821 marcó un cambio importante, ya que hasta ese momento los entierros en Santiago se llevaban a cabo en los terrenos de las iglesias o parroquias, donde solo podían ser enterradas personas que seguían las doctrinas de la Iglesia Católica. El apoyo de la familia O'Higgins y de otros próceres de la independencia reflejaba el espíritu de una nueva nación que buscaba separarse de las tradiciones coloniales y construir un país basado en los valores republicanos, laicos y democráticos. Esta visión, promovida por Bernardo O'Higgins, permitió que el Cementerio General se convirtiera en un símbolo del Chile moderno, donde las diferencias religiosas y políticas no fueran un obstáculo para el entierro digno de los ciudadanos. Otra familia influyente en la historia del Cementerio General fue la familia Gallo, una de las más acaudaladas e influyentes en el desarrollo económico de Santiago durante el siglo XIX.
La fortuna de los Gallo provenía principalmente de la minería y el comercio, lo que les permitió financiar importantes obras en la ciudad, entre ellas la expansión del cementerio general. Su inversión ayudó a construir mausoleos y panteones, que no solo beneficiaron a las familias más ricas, sino también a sectores más amplios de la sociedad que comenzaron a ver al cementerio como un lugar respetable para el descanso eterno. Su aporte no solo fue económico, sino también cultural, al promover un espacio donde la memoria de las familias poderosas pudiera ser inmortalizada en esculturas y mausoleos imponentes. Otra familia que invirtió dinero en el cementerio fue la familia Edwards, una de las más conocidas y poderosas de Chile. También tuvo un papel significativo en la historia del cementerio general. Originaria de Inglaterra, la familia Edwards se estableció en Chile a principios del siglo XIX y rápidamente se convirtió en una de las familias más influyentes, tanto económica como políticamente. La familia controlaba gran parte de los medios de comunicación del país, lo que les otorgaba un poder considerable en la esfera pública. Los Edwards no solo contribuyeron financieramente al cementerio general, sino que también construyeron uno de los mausoleos más impresionantes del lugar. Bueno, aquí estamos llegando al mausoleo de Salvador Allende, médico de profesión y ferviente defensor del socialismo democrático. Fue el primer presidente marxista del mundo en ser elegido democráticamente. Asumió la presidencia de Chile en 1970, liderando el proceso conocido como la Vía Chilena al Socialismo. Durante su gobierno, impulsó profundas reformas sociales y económicas, como la nacionalización del cobre y la reforma agraria, lo que le ganó tanto seguidores como detractores. El 11 de septiembre de 1973, tras un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet, Allende se quitó la vida en el Palacio de la Moneda, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia contra la dictadura. Aunque inicialmente fue enterrado de manera discreta en Viña del Mar por órdenes de la Junta Militar, sus restos fueron trasladados en 1990 al Cementerio General de Santiago, donde descansa aquí en un mausoleo que ha sido un sitio de peregrinación para aquellos que honran su memoria y legado. Otro mausoleo importante de aquí es el de Manuel Rodríguez, una de las figuras más queridas y legendarias de la independencia chilena. Fue un abogado y guerrillero que desempeñó un papel crucial en la lucha por liberar a Chile del dominio español. Conocido por su astucia y capacidad para infiltrarse entre las líneas enemigas, Rodríguez organizó grupos de resistencia que realizaron acciones de sabotaje contra las fuerzas realistas. Aunque su vida fue breve, fue ejecutado en 1818 bajo órdenes de la facción rival de la independencia liderada por Bernardo O'Higgins. Su figura quedó inmortalizada en la memoria histórica chilena. Rodríguez fue inicialmente enterrado en una tumba anónima, pero con el tiempo su importancia fue reconocida, y en 1895 sus restos fueron trasladados al Cementerio General de Santiago, donde se erigió un monumento en su honor. Su tumba sigue siendo un sitio emblemático de la lucha por la independencia de Chile. Estamos llegando frente al majestuoso mausoleo de Pedro Montt y su cónyuge, uno de los presidentes más influyentes de Chile a principios del siglo XX. La estructura, con su imponente estilo neoclásico, destaca entre los monumentos del Cementerio General. Los altos pilares de mármol y las finas inscripciones reflejan la grandeza de su época, recordándonos la figura de un hombre que impulsó la modernización del país. El mausoleo parece irradiar solemnidad, rodeado de historia y serenidad. Aquí descansa Montt, quien guió a Chile durante un periodo clave de expansión ferroviaria, desarrollo industrial y reformas sociales. Las inscripciones en su lápida rinden homenaje a su legado y sacrificio, pues falleció en servicio, buscando mejorar su salud en el extranjero. Mientras observamos los detalles arquitectónicos, podemos sentir el peso de la historia que guarda este lugar. Frente a nosotros, el mausoleo de Montt no solo honra a un expresidente, sino a un momento de transición y modernización en Chile. Este es un espacio que invita a la reflexión, a la memoria y al reconocimiento de aquellos que, como Pedro Montt, dieron forma al país en el que vivimos hoy. Aquí también estuvo Pablo Neruda, uno de los poetas más célebres del siglo XX. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 y es conocido por su prolífica obra que abarca desde el amor hasta la política y la naturaleza. Neruda fue una figura clave del movimiento literario latinoamericano y un militante activo del Partido Comunista, lo que lo conectó profundamente con las luchas sociales de su tiempo. Murió en 1973, pocos días después del golpe de Estado que derrocó a su amigo y aliado político, Salvador Allende. Aunque fue enterrado inicialmente en el Cementerio General de Santiago,
en una tumba marcada por el contexto político. Sus restos fueron exhumados en 1992 y trasladados a su casa en Isla Negra, donde descansan junto al mar que tanto amó. Sin embargo, su breve paso por el Cementerio General durante los primeros años de la dictadura dejó una huella profunda en la memoria colectiva de los chilenos. Violeta Parra es una de las figuras más influyentes en la historia de la música chilena y latinoamericana. Compositora, folclorista y artista visual, Parra fue pionera en la recuperación y difusión del folclore chileno a nivel internacional, además de ser una firme defensora de los derechos sociales y la justicia. Su obra, que incluye canciones icónicas como Gracias a la vida y Volver a los 17, está marcada por un profundo compromiso con las luchas de los sectores más marginados de la sociedad. Parra murió en 1967 a causa de un suicidio, y su legado musical y artístico sigue siendo inmortal. Fue enterrada aquí en el Cementerio General, donde su tumba se ha convertido en un lugar de culto para sus admiradores y para aquellos que ven en ella un símbolo de la autenticidad y el poder del arte popular en Chile. También aquí se encuentra Luis Emilio Recabarren. Es considerado el padre del movimiento obrero y sindical en Chile. Nacido en el seno de una familia trabajadora, Recabarren fue uno de los principales promotores del socialismo y el comunismo en el país, fundador del Partido Obrero Socialista, que luego se convertiría en el Partido Comunista de Chile. Dedicó su vida a la lucha por los derechos de los trabajadores, el fin de la explotación laboral y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Estas figuras históricas que hemos visto están profundamente entrelazadas con la historia del Cementerio General de Santiago. Cada uno de ellos, desde diferentes ámbitos, dejó un legado indeleble en la memoria colectiva de Chile, y su conexión con este cementerio subraya la relevancia histórica y simbólica de este lugar. El Cementerio General de Santiago no solo es un lugar de descanso eterno para las figuras más importantes de la historia de Chile, sino también un escenario repleto de secretos, misterios y leyendas que lo rodean. Entre sus silenciosas avenidas y monumentos imponentes se esconden relatos que alimentan la imaginación popular, creando una atmósfera cargada de simbolismo y misterio. Una de las historias más conocidas es la de la famosa novia del cementerio. Según cuentan, se trata del espíritu de una joven mujer que murió en vísperas de su boda. A menudo, algunos visitantes aseguran haber visto una figura vestida de blanco deambulando entre las tumbas, especialmente cerca de la medianoche. Esta leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo, alimentando el folclore urbano y atrayendo tanto a curiosos como a aquellos que buscan comprobar por sí mismos la veracidad del mito. Pero las leyendas no son los únicos secretos que guarda el Cementerio General. Hay documentos y relatos históricos que sugieren la presencia de túneles subterráneos conectados con otros puntos clave de la ciudad de Santiago. Estos túneles, en su mayoría olvidados o clausurados con el tiempo, habrían sido utilizados durante el siglo XIX y principios del XX para transportar discretamente los cuerpos de personajes influyentes, evitando el bullicio público y las miradas indiscretas. Aunque hoy en día es difícil acceder a ellos, algunas investigaciones han tratado de reconstruir el mapa de estas rutas subterráneas, agregando un aire de misterio y fascinación a la historia del cementerio. Además, existen mausoleos y tumbas que nunca fueron reclamados por sus familiares. Estos espacios, que con el tiempo se han deteriorado, encierran historias de personas que fueron olvidadas, tanto en vida como en la muerte. Algunos de estos sepulcros sin nombre son objeto de numerosas especulaciones, vinculados en ocasiones a personajes que preferían mantener su identidad oculta o a familias que, por diversas razones, nunca regresaron para velar por sus seres queridos. A lo largo de los años, se han documentado también fenómenos paranormales en el Cementerio General. Guardias nocturnos y trabajadores del lugar han reportado sonidos inexplicables, como susurros, pasos o incluso campanas que repican en la lejanía, a pesar de que ninguna campana existe en el recinto. Estas historias han capturado la atención de investigadores de lo paranormal, quienes afirman que la energía del cementerio, con tantos siglos de historia y tantas almas que reposan en él, podría ser un foco de actividad sobrenatural. Sin embargo, no todo en el Cementerio General está envuelto en misterio por fenómenos inexplicables o leyendas urbanas. También existen secretos relacionados con la historia política y social de Chile. Durante las décadas de dictadura militar en los años 70 y 80, el Cementerio General fue testigo de acontecimientos oscuros y ocultos, cuando el país vivía bajo un régimen de represión. Algunas de las tumbas y mausoleos en el cementerio pertenecen a víctimas de la dictadura.
muchas de las cuales fueron enterradas en secreto, sin que sus familiares tuvieran conocimiento del lugar exacto de su descanso final. De hecho, en varias zonas del cementerio se encuentran memoriales dedicados a los detenidos desaparecidos, pero algunos cuerpos nunca fueron encontrados, aumentando el misterio en torno a las fosas comunes y tumbas no identificadas que aún siguen siendo objeto de investigación por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas secciones, al día de hoy, sirven no solo como un recordatorio de las injusticias cometidas, sino como un lugar de lucha por la verdad y la memoria histórica del país. Otro de los secretos intrigantes del Cementerio General es el caso del Mausoleo de los Masones. Se dice que algunos de los miembros más prominentes de la logia masónica chilena fueron sepultados aquí, y que ciertos rituales masónicos habrían sido llevados a cabo en este mausoleo en particular, aunque esto permanece en el terreno de la especulación. Las simbologías esculpidas en las lápidas, como los conocidos compases y escuadras, junto a detalles en clave que solo los iniciados pueden descifrar, refuerzan el aura de secretismo que rodea a este lugar. Por otro lado, en el cementerio hay sepulturas que se rumorea tienen una conexión directa con antiguos mitos y supersticiones de la cultura chilena. Algunos creen que ciertas tumbas, por su antigüedad y estado de abandono, están vinculadas a maldiciones o hechos sobrenaturales. Estas historias han sido narradas de generación en generación, y aunque carecen de documentación oficial, su persistencia en la memoria colectiva les otorga un lugar especial dentro de los relatos oscuros del cementerio. Incluso en el plano arquitectónico, el Cementerio General guarda secretos que muchas veces pasan desapercibidos para el visitante común. En algunas tumbas se pueden observar elementos decorativos que, si bien parecen puramente estéticos, en realidad tienen significados ocultos. Los ángeles que adornan algunos mausoleos, por ejemplo, están esculpidos mirando hacia direcciones específicas, siguiendo antiguos principios religiosos o espirituales. Algunos expertos en arte funerario afirman que estos detalles reflejan las creencias y supersticiones de la época en que fueron construidos, y que sus posiciones, gestos y miradas fueron cuidadosamente elegidos para cumplir un propósito más allá de lo estético. Estos detalles no solo hacen del Cementerio General un lugar de interés histórico, sino también un espacio donde cada rincón parece contar una historia oculta, un enigma por descubrir, y un testimonio de las diversas capas culturales y sociales que se entrelazan en este recinto monumental. Cada estructura, cada inscripción y cada decisión de diseño parecen estar impregnados de un significado más profundo, lo que convierte al Cementerio General en un verdadero libro de historia tallado en piedra. Uno de los secretos menos conocidos, pero igualmente fascinantes, es el uso de los símbolos religiosos y espirituales de diversas culturas que conviven en el cementerio. Aunque la mayoría de los sepulcros están influenciados por el catolicismo, también se pueden encontrar símbolos judíos, anglicanos y de otras religiones menos representadas en Chile. Esta diversidad refleja la riqueza cultural de los habitantes de Santiago a lo largo de los siglos, y cómo el Cementerio General ha servido como un espacio inclusivo, donde las creencias de diferentes comunidades se entrelazan, incluso en la muerte. Entre los monumentos funerarios más enigmáticos se encuentran aquellos que parecen haber sido diseñados para resistir el paso del tiempo de manera especial. Existen tumbas construidas con materiales que eran inusuales para su época, lo que ha llevado a los historiadores a investigar si alguna familia o grupo tenía acceso a tecnologías avanzadas o a conocimientos esotéricos de conservación. Algunos panteones han sido objeto de restauraciones, mientras que otros, misteriosamente, parecen estar en condiciones impecables a pesar de la falta de mantenimiento evidente, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre su construcción. A lo largo de los años, los trabajadores del cementerio también han compartido historias sobre tumbas que aparecen y desaparecen en los registros oficiales. Algunos mausoleos han sido registrados, luego eliminados y en ocasiones reaparecen en mapas más recientes. Aunque estos incidentes pueden explicarse por errores administrativos, para muchos resulta ser una evidencia de que el cementerio aún guarda secretos que ni siquiera sus propios cuidadores han podido desentrañar del todo. Este tipo de desapariciones ha dado pie a teorías que van desde simples olvidos hasta relatos que sugieren la existencia de portales espirituales o planos alternativos de la realidad. Otra curiosidad es la ubicación estratégica de ciertos mausoleos y criptas que están alineados con puntos específicos de la ciudad de Santiago. Algunos estudiosos han notado que estos puntos coinciden con lugares emblemáticos de la capital, como la Moneda o el Cerro San Cristóbal, lo que ha despertado el interés de investigadores en el campo de la geomancia, quienes creen que estas alineaciones no son casuales, sino que,
siguen patrones energéticos o astronómicos que tenían un significado especial para sus constructores. Este tipo de descubrimientos alimenta las teorías sobre el cementerio como un sitio cargado no solo de historia, sino de energías que trascienden lo meramente físico. Uno de los puntos más fascinantes, aunque menos explorados, son los rituales que algunos aseguran aún tienen lugar dentro del cementerio. Se habla de grupos que realizan ceremonias esotéricas durante la madrugada, aprovechando la soledad y el silencio del lugar. Estos ritos, que supuestamente buscan canalizar energías o conectar con espíritus ancestrales, se llevan a cabo en zonas específicas del cementerio, generalmente alrededor de monumentos históricos o en sectores más antiguos. Aunque estas historias no han sido confirmadas oficialmente, los rumores han alimentado el misticismo en torno a la vida nocturna del cementerio, transformándolo en un foco de atracción para quienes buscan experiencias paranormales o espirituales. Además, algunas investigaciones sugieren que ciertos mausoleos poseen cámaras ocultas o compartimentos secretos, donde familias antiguas ocultaban no solo objetos de valor, sino documentos históricos que podrían arrojar luz sobre episodios ocultos de la historia chilena. Estos compartimentos, diseñados para resistir el paso del tiempo, han permanecido sellados durante décadas, y solo un puñado de arqueólogos ha logrado acceder a ellos. Lo que estos recintos contienen sigue siendo objeto de especulación, pero los relatos que han surgido sugieren que, en más de una ocasión, se han encontrado artefactos que revelan conexiones inesperadas entre familias de la élite chilena y redes internacionales de poder. Una de las historias más actuales y escalofriantes que ha vivido el Cementerio General sucedió en los disturbios de este 8 de septiembre de 2024, durante la tradicional romería en homenaje a las víctimas de la dictadura chilena. Lo que debía ser un acto solemne de memoria y respeto se transformó en un caos violento que dejó una víctima fatal. Un joven de 26 años fue asesinado tras ser apuñalado en medio de los enfrentamientos. Este evento conmocionó a la comunidad y a quienes se congregaban para rendir tributo a los caídos durante los oscuros años de la dictadura. Este suceso reabrió viejas heridas en el contexto de un lugar que ha sido testigo de tantas luchas sociales y políticas a lo largo de la historia de Chile. La violencia en torno a la romería de 2024 no solo resuena con los ecos del pasado, sino que revela cómo las tensiones y divisiones del país continúan manifestándose, incluso en un espacio destinado a la memoria y el descanso. Este lamentable hecho nos recuerda que el Cementerio General, a pesar de su función de reposo final, sigue siendo un escenario donde las disputas contemporáneas encuentran su reflejo. La línea entre la vida y la muerte, el recuerdo y el olvido, se vuelve cada vez más borrosa en un lugar donde la historia parece repetirse, y donde los homenajes a las víctimas del pasado a menudo se ven empañados por nuevos episodios de violencia. Así, la romería de 2024 se inscribe como un capítulo más en la compleja y a menudo dolorosa narrativa del Cementerio General. Los secretos del Cementerio General no solo residen en sus tumbas y mausoleos, sino también en las prácticas funerarias que se llevaron a cabo a lo largo de los siglos. Durante ciertos periodos de crisis, como epidemias o guerras, el cementerio albergó fosas comunes que hoy permanecen en el olvido. Aunque algunas de estas fosas han sido descubiertas en excavaciones recientes, se cree que muchas más aún reposan bajo el suelo del cementerio, ocultando los restos de miles de personas que, en su mayoría, murieron en condiciones trágicas. Estas fosas comunes, a menudo sin marcar, son un recordatorio sombrío de las épocas más oscuras de la historia de Santiago, y la dificultad de reconciliar el pasado con el presente. A medida que se recorre el cementerio, es fácil notar que ciertos mausoleos ostentan una riqueza y grandiosidad que contrasta con las sepulturas más modestas. Esto no solo refleja la división social y económica de la época, sino que también guarda un misterio en sí mismo. ¿Cómo lograron algunas familias construir monumentos tan imponentes mientras otras apenas podían costear una tumba sencilla? Parte de la respuesta radica en los pactos y acuerdos que estas familias realizaron, no solo con el clero o la autoridad local, sino también en ocasiones con grupos clandestinos o figuras influyentes de la política de la época. Estos acuerdos, que muchas veces incluían favores a cambio de poder o protección, han dejado rastros en los registros históricos, pero también en las estructuras mismas, donde ciertos detalles arquitectónicos o simbólicos parecen contar una historia oculta de alianzas y traiciones. Otra figura influyente que se encuentra aquí es la tumba del general Alberto Bachelet. Es uno de los capítulos más significativos del Cementerio General de Santiago, no solo por la figura que representa, sino por el contexto histórico y las implicaciones que su legado ha tenido. Alberto Bachelet,
general de la Fuerza Aérea de Chile. Es recordado por su firme postura democrática y por su lealtad al gobierno constitucional de Salvador Allende durante el golpe de Estado de 1973. Nació el 27 de abril de 1923 y se destacó por una carrera militar impecable, logrando alcanzar el rango de general y desempeñándose como secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización, DINAC, una entidad clave en el gobierno de Allende que se encargaba de garantizar el suministro de bienes y alimentos en un periodo de grandes tensiones sociales y económicas en el país. Cuando ocurrió el golpe militar, liderado por Augusto Pinochet, Alberto Bachelet se negó a traicionar los principios democráticos a los que había dedicado su vida. Esta negativa a colaborar con la junta militar le costó caro, ya que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por sus propios compañeros de armas. A partir de ese momento, comenzó una pesadilla para él y su familia, que se convertiría en un símbolo del sufrimiento que muchos chilenos enfrentaron bajo la dictadura. El general Alberto Bachelet fue torturado en diversas instalaciones de la dictadura, incluyendo la infame Academia de Guerra Aérea, por oficiales que alguna vez habían sido sus subordinados. Esta tortura no solo fue física, sino también psicológica, ya que se le acusaba de traidor por haberse mantenido fiel al gobierno de Allende. Alberto Bachelet nunca cedió a las presiones, manteniendo su convicción hasta el final. Tras meses de detención y abusos, su frágil salud, sumada al constante estrés, lo llevaron a sufrir un infarto fatal el 12 de marzo de 1974, mientras aún estaba bajo custodia. Alberto Bachelet se ha convertido en un símbolo de la resistencia civil y militar ante el autoritarismo. Su hija, Michelle Bachelet, quien más tarde se convertiría en la primera presidenta mujer de Chile y quien ocupó ese cargo en dos periodos, uno entre 2006 a 2010 y otro periodo de 2014 al 2018, fue profundamente marcada por la muerte de su padre y el sufrimiento que él y su familia padecieron durante la dictadura. Michelle Bachelet y su madre, Ángela Geria, también fueron arrestadas y torturadas antes de exiliarse en Alemania. El sepulcro de Bachelet en el Cementerio General no es solo un lugar de descanso para un militar que se negó a traicionar sus principios, sino también un lugar de memoria para aquellos que han luchado por la democracia y los derechos humanos en Chile. Su tumba, ubicada en una de las áreas más visitadas del cementerio, se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia pacífica. Es común ver ofrendas florales, placas conmemorativas y mensajes de agradecimiento de personas que, a lo largo de los años, han reconocido su valentía y su legado en la historia contemporánea de Chile. El nombre de Alberto Bachelet resuena con fuerza en la historia política del país, especialmente al estar vinculado con una de las figuras más relevantes de Chile actual. Su hija Michelle Bachelet, quien además de ser presidenta, fue la primera mujer en ocupar el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre los años 2018 a 2022. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por el Cementerio General de Santiago de Chile, un lugar donde la historia y la memoria se entrelazan en cada rincón. Aquí, hemos caminado entre los mausoleos de próceres de la patria, escritores, artistas y líderes que han dejado una huella imborrable en nuestra cultura y sociedad. Cada monumento nos cuenta una historia, un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces y el camino recorrido como nación. Este espacio no solo es un sitio de descanso, sino un verdadero museo al aire libre que nos recuerda la importancia de honrar nuestro pasado para comprender el presente. Espero que este viaje a través de sus monumentos y leyendas haya despertado en ustedes la misma fascinación y respeto que siento por estos lugares tan significativos. Gracias por acompañarnos en Explorando Rutas. Si disfrutaron del video, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestras próximas aventuras. Juntos seguiremos descubriendo nuevos destinos llenos de historia y vida. Hasta la próxima ruta.